Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACYPE. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el trasplante de órganos. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Alan Contreras, que es cirujano de trasplantes inscrito al Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias por acompañarnos, Alan. Bienvenido. Gracias a ti por invitarme. Alan, quisiera que me comentaras un poquito acerca de la donación y de los trasplantes. ¿Qué tipos de trasplantes existen y qué tipos de donación existe? Pues mira, el trasplante ha sido una de las modalidades terapéuticas más nuevas dentro de la historia de la medicina. Actualmente sabemos que muchas personas se pueden beneficiar de un trasplante, aquellos que tienen falla en el corazón, falla en los pulmones, que tienen falla en el hígado por algún problema crónico, falla en los riñones, insuficiencia renal, entre otras cosas. Normalmente consideramos dos tipos de donantes, aquellos donantes que en vida deciden regalar un pedazo de ellos. Por ejemplo, si yo quisiera regalarle un riñón a una persona de mi familia que lo necesitara, o después de muerto. Y esto es un tema muy importante porque hablamos específicamente de muerte encefálica o muerte cerebral. Estos donantes los consideramos como donantes cadavéricos y estas personas pueden donar todos sus órganos. ¿Estas personas que tienen muerte cerebral son las personas que ya se murieron? Sí. O sea, ¿ya no tienen signos vitales o sí? Sí tienen signos vitales. Es muy importante hacer esta distinción. Cuando hablamos de un paciente que ya falleció, básicamente hay dos tipos por las cuales puede fallecer. Un paro cardíaco irreversible, que es el que todos estamos acostumbrados, una persona que su corazón dejó de latir y en este caso no hay signos vitales, no hay respiración, no hay latido cardíaco, no hay presión arterial, se detiene todo. Y la otra es aquellas personas que tienen muerte cerebral. En este caso en particular son personas en donde el resto de las funciones del cuerpo están preservadas, pero el corazón ya falleció, el cerebro ya falleció. Es importante porque hay que distinguirlo de lo que vemos a veces en la tele de personas que tienen coma y que después de 10 años abrieron los ojos. Sí, claro. Esto no ocurre. Si una persona tiene muerte cerebral, esto es irreversible y es solo cuestión de tiempo en el que el resto de los órganos dejen de funcionar y en este tiempo es donde podemos sacar los órganos para la donación. ¿Y quién es la persona que certifica la muerte cerebral de algún paciente? Lo hace el equipo médico tratante de este paciente. Básicamente hay signos muy característicos, la gente ya no tiene reflejos, no pueden respirar por ellos solos y no responden a estímulos dolorosos. Por ejemplo, tocar al paciente no responde. Desde luego que se tienen que cumplir ciertas condiciones especiales. No es nada más que un paciente no responda para tener el diagnóstico de muerte cerebral, sino que se junta una lista de cosas que en conjunto nos hacen el diagnóstico y se corroboran con estudios adicionales como un electroencefalograma o algún estudio de imagen de la cabeza que nos demuestra que ahí ya no hay tejido viviente. Y ya hablando de los trasplantes como tal, ¿quiénes son los médicos que están autorizados a hacer trasplantes? Cualquier médico, por ejemplo, no sé, un neurólogo puede hacer trasplantes de riñones o ¿quiénes son y qué preparación tienen los médicos que hacen trasplantes? Es muy importante entender que el manejo de los pacientes para trasplante antes, durante y después del trasplante tiene que estar en manos de un equipo multidisciplinario. Me imagino que tu pregunta es muy específica acerca del momento de la cirugía y en este caso en particular tiene que ser alguna persona con entrenamiento quirúrgico, sí puede ser un urólogo y un cirujano que además de esto haya tenido un entrenamiento adicional específico en trasplantes. En pocas palabras se requiere un entrenamiento adicional en trasplantes. Y lo mismo para otras especialidades, por ejemplo el nefrólogo que es la persona que es especialista en los riñones, que va a estar atendiendo a estos pacientes, tiene que tener conocimiento o práctica o experiencia en el manejo de pacientes trasplantados de riñón, en su caso. Y bueno, y también todo el equipo, ¿no? O sea, existen asistentes especialistas en trasplantes, hospitales especialistas en trasplantes, ¿o cómo funciona? Sí, existen centros de trasplantes dentro de los hospitales que tienen que estar muy especializados. Es un equipo multidisciplinario y el manejo es muy complejo.
casi siempre, por ejemplo, en el caso de riñón, incluye a cirujanos especialistas en trasplante, a nefrólogos, algún psiquiatra, trabajadores sociales, médicos internistas, personas especialistas en enfermedades infecciosas, infectólogos, además de un equipo enorme paramédico que está ayudando. Actualmente la disposición, o como sucede en México, hay una autorización sanitaria para hacer un centro donde se puedan realizar los trasplantes. ¿Quién da la autorización sanitaria para hacer trasplantes? Es competencia de la Secretaría de Salud, y así lo estipula la Ley General de Salud. Es competencia de la Secretaría de Salud coordinar y vigilar todos los aspectos regulados, todos los aspectos relacionados con los trasplantes. Y esto lo hace a través, de la COFEPRIS. ¿Y cómo funciona? Desde el momento en el que tú sabes que un paciente ya tiene muerte cerebral, también puede ser cuando tienes pacientes terminales, en los que puedes ir viendo que sus órganos podrían funcionarte, ¿o no? Es una muy buena pregunta, porque no todos los que queramos ser donantes después de fallecer, después de tener un evento de muerte encefálica, vamos a poder ser donantes. En pocas palabras, vamos a fallecer por muchísimas razones diferentes. Para poder ser un buen donante, tenemos que tener, específicamente en este caso de la muerte cerebral, el resto de los órganos funcionando muy bien. Un enfermo terminal que tiene cáncer no es un buen donante para la mayoría de los órganos, porque este cáncer se puede transferir a la persona que va a recibir los órganos. Y como sucede habitualmente nosotros recibimos alguna llamada de algún centro que tiene experiencia con esto, en donde identifican a alguien que puede ser un potencial donante. Nos avisan, y en este caso mandamos a un coordinador de procuración o un coordinador de trasplantes, quien revisa a este paciente, habla con la familia, solicita la autorización, y después de eso se estipula una hora en donde podemos ir todos a hacer la procuración, así se le llama, a la cirugía para sacar los órganos, que es una cirugía específica, no es nada más abrir a una persona y obtener los órganos, sino el paciente se introduce en quirófano y todo un equipo de gente con experiencia saca los órganos, que se preservan de cierta manera, casi siempre utilizando soluciones especiales, soluciones frías, y luego los órganos se meten en pequeños contenedores para tenerlos a temperaturas muy bajitas hasta el momento en donde se trasladan y se utilizan en el hospital donde están los receptores. ¿Cómo cuánto tiempo puede durar un órgano en el ínter, ¿no? Cuando están en procuración, cuando los sacan, los extraen, sí. ¿Cuánto tiempo dura un órgano bien preservado? El reloj empieza a correr a partir del momento en donde se empiezan a perfundir con soluciones frías. A partir de ese momento le llamamos tiempo de isquemia fría, así se le conoce. Y este tiempo es muy variable dependiendo de los órganos. En el caso del corazón puede ser entre 4 y 6 horas, desde luego que cuanto más corto sea el tiempo es mucho mejor. En el caso del hígado puede ir hasta 16 horas, pero lo ideal es hacerlo por abajo de 12 horas. En el caso de los riñones un poco más, 24 o 48 horas, dependiendo de las características de los órganos. Bueno, nosotros aquí hablamos en este programa mucho de la materia penal, es básicamente, y tenemos un tema que tocamos mucho, que es la cadena de custodia, que es cómo se debe de manejar pues la evidencia. ¿Hay algún tipo de protocolo para manejar los órganos, aparte de las sustancias? Me viene a la mente mucho una imagen que salió en las noticias hace yo creo que ya años, no me acuerdo, un año, no sé, en el que van corriendo con su carrito, con el corazón, y pum, se les cae y se les voltea el carrito, y así, los regresan. Y ¿qué pasa ahí? ¿No tienen protocolo de velocidad de manejar los órganos? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo cuida? Ese caso que tú comentas, pues desde luego que causó muchísima noticia y todo el mundo lo vio, pero no sé si tú supiste que de ese caso en particular fue un corazón y se trasplantó y le fue muy bien al receptor. Y esto es porque hay muchos mecanismos que hacen que en caso de algún percance de esta manera se pueda utilizar el órgano. Sí hay un protocolo para hacerlo. La gente que está haciendo la recaudación de órganos es gente entrenada para ello. No lo puede hacer cualquier persona porque el órgano se tiene que preservar con todas sus estructuras para que se pueda poner en otro paciente. Una vez que se obtiene ese órgano, hay que ponerlo en determinadas condiciones. Casi siempre se envuelve con 2 o 3 envolturas, valga la redundancia. Por ejemplo, una bolsa, después otra bolsa con hielo, probablemente una tercera bolsa y después un contenedor para mantenerlo a temperatura bajita. En este caso en particular, pues se abrió el contenedor que tenía las bolsas, pero el órgano nunca estuvo en contacto con algo ajeno, sí, claro, ¿no? No estéril. Y bien...
Y existe una persona que es la encargada de, yo diría, cadena de custodia del corazón, desde que sale del hospital hasta que entra al nuevo quirófano. Yo podría decir que puede ser el coordinador de trasplantes, el coordinador de procuración, pero básicamente es todo el equipo. No es una sola persona la que llega. Cuando nosotros tenemos la notificación de que hay un potencial donante, él es el que empieza la averiguación de si esta persona puede o no donar, de si está en condiciones médicas para hacerlo y si la familia da el consentimiento, pero después de esto va todo un equipo de cirujanos acompañados con él y todos en conjunto se encargan de la recaudación del órgano y de llevarlo de regreso al hospital donde se va a hacer el trasplante. ¿Y este coordinador tiene que tener algún tipo de especialización? O sea, este coordinador es la persona, aparte de que checa que todos los órganos estén en condiciones, ¿es la persona que habla con la familia? Sí. La ley estipula que existe la figura del coordinador de donación o coordinador de procuración. También dice que tiene que ser un médico especialista o un médico con los conocimientos suficientes para hacer este tipo de trabajo. En muchos otros lugares no tiene que ser necesariamente un médico, aunque en México la ley establece que sí. En Estados Unidos o en otros lugares en Europa lo hace un enfermero que tiene conocimiento del tema y que probablemente esté tan calificado o más que muchos médicos que no tienen conocimiento del tema. Ellos son los que se acercan a la familia para pedir la donación de órganos y tiene sentido porque no puede haber un conflicto de intereses entre la gente que está encargada del cuidado de este paciente y la gente que quiere obtener los órganos para cuidar a otros pacientes. De tal manera que tienen que ser dos equipos separados. Sí, yo te preguntaba esto porque, por ejemplo, o sea, pienso que es algo muy delicado el acercarte con la familia de alguien que acaba de tener muerte cerebral, y entonces a lo mejor habría que cuidar ciertos temas como psicológicos de la familia. Por eso te lo preguntaba, porque decía, a lo mejor tiene que ser un psicólogo el que se acerque y no un médico cirujano, ¿no? Sí, tienes toda la razón. A mí siempre me ha impactado cómo la gente tiene esta capacidad de dar en el día que probablemente es uno de los peores días de su vida. A mí es una parte del trasplante que atrae muchísimo mi atención. Y tú imagínate estar en una circunstancia muy parecida, en donde algún familiar cercano de momento tuvo un evento súbito e inesperado y lo próximo que escuchas es, oye, me gustaría ver si quieres donar sus órganos. Pues probablemente sea una situación que nadie esperamos. Y a pesar de eso, mucha gente tiene esa generosidad y esa nobleza. Desde luego que la gente que se acerca con ellos es gente que tiene también esa empatía, ese entendimiento de lo que está sufriendo una familia, y se ha visto por muchos estudios en otras partes del mundo que cuando lo hace un equipo con esta sensibilidad, la tasa de donación aumenta mucho más que si lo hace una persona que no tiene conocimiento del trato que se tiene que tener en estas circunstancias. O sea, en tu experiencia, la gente en México es generosa. O sea, sí hay un alto grado de donación de los pacientes que están. Son dos preguntas. Yo sí estoy convencido de que los mexicanos somos muy generosos. La gente es muy generosa y en mi experiencia la gente que menos tiene es la que más da. No hay desafortunadamente esa tasa de donación. Y probablemente esta diferencia obedezca a que no todo depende de la generosidad. Desafortunadamente nuestra tasa de donación está muy por debajo de muchos países. Hay países, no nos podemos comparar con Estados Unidos, Europa, pero incluso por debajo de América Latina. Alan, me voy a quedar con esta idea porque necesito hacer un corte, pero quisiera saber en qué nivel estamos en la tasa de donación, ¿no? Claro que sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INASIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INASIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es trasplante de órganos. Alan, me estabas comentando antes de irnos al corte que sí, que México es un país generoso, ¿no? Que los mexicanos somos generosos y estamos dispuestos a donar cuando se acercan, pero sin embargo México no tiene una tasa alta de donación o de trasplantes. Eso es diferente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Pues mira, yo
he intentado analizar esto desde muchas perspectivas. ¿Cómo es posible que los mexicanos seamos tan generosos? Y habitualmente cuando uno solicita la donación, la gente casi siempre dice que sí, a pesar de estar pasando por un momento muy difícil. Pero hay un gap, hay una diferencia entre eso y la tasa de donación que tenemos. Te comentaba también que tenemos tasas de donaciones muy por debajo de otros países en América Latina, incluyendo Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica, incluso Cuba, lo cual nos hace pensar que a lo mejor hay cosas que no estamos haciendo muy bien para facilitar la donación. Una cosa que me hace a mí pensar que le pasa a los pacientes es muy difícil donar. No solo está en tu voluntad, sino también en cómo está el sistema organizado para que uno pueda donar. Por ejemplo, para que se pueda llevar a cabo una donación en un hospital, tiene que estar autorizado por la Secretaría de Salud. Y para darte un ejemplo, de los departamentos, que es una cadena de aproximadamente 30 hospitales, me refiero al Distrito Federal, solo 3 están autorizados para llevar a cabo una donación. De tal manera que o sea, y trasplantes hay muchos más. Trasplantes pasa un poquito lo mismo. Hay muchos centros autorizados, aunque a lo mejor no hacen trasplantes. Tienen la autorización porque tienen, como lo establece la Ley General en Salud, tienen el permiso o la autorización sanitaria, sin embargo no son programas activos en trasplantes. Es un poquito diferente en cuanto a la donación Volviendo al de donación, sí. Solo hay 3 hospitales que están autorizados en el Distrito Federal. Del Departamento del Distrito Federal, así es, y el resto no están autorizados. De tal manera que si, supongamos, me pasa a mí, yo soy una persona que en vida decido que quiero donar, lo comunico a mis familiares y amigos, llego a tener la fortuna de convertirme en héroe después de que muero, y estoy en un hospital de ellos, no puedo hacer la donación ahí. Me tienen que trasladar a un hospital donde se pueda llevar a cabo la donación, y desde luego que esto aumenta pues muchísimas más cuestiones o interrogantes a la familia de ¿será bueno donar? A lo mejor no me conviene. Eso, y también yo creo que hace falta transparencia. Hemos tenido casos nosotros en donde nos han dicho pacientes, me gustaría donar, tengo la intención de donar, pero yo no sé qué van a hacer con esos órganos. ¿No se le da información a la familia del donante, de a quién se le va a donar? No, no es apropiado hacerlo. Ha habido casos históricos en otros países en donde ha habido acoso por ambas partes. O la familia del donante tiene un duelo patológico en donde les cuesta mucho enfrentar la pérdida de un ser querido y quiere buscar a dónde van los órganos con el objeto de tener cierta interacción con algo que le pertenecía a la persona que falleció. Y al revés también, ha habido casos también, aunque son extremadamente raros, pero del receptor hacia el donante. Por eso es importante mantener una distancia sana inicialmente. Yo he tenido muchos pacientes trasplantados que me han hecho cartas anónimas para las familias de los donantes y a través de distintos mecanismos se los hacemos llegar para que se den cuenta que le regalaron vida a otra persona. Bueno, entonces hablando de las dificultades de donar, ahora tú me comentabas que hay que hacer del conocimiento de nuestros familiares, ¿no? Que estamos dispuestos a donar o que es nuestro deseo. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, muchos, había como campañas, ¿no? Y de que te tenías que escribir una tarjetita o firmar en algún lugar. Ahora ya no funciona así, o sea, no lo dejas por escrito, yo quisiera donar mis órganos, sino solamente es que tu familiar lo apruebe. Tú puedes hacerlo y yo creo que es importante que todos lo hagamos, que todos platiquemos con nuestras familias, con nuestros amigos, que llenemos las tarjetitas. En otros países en la licencia de manejar te lo ponen, en la credencial de lector podría estar también un signito ahí de quiero ser donante. Sin embargo, cuando llegue el momento, si es que nos llega a nosotros esta oportunidad, le van a preguntar a la gente alrededor de nosotros qué hubiera querido él. Y si nunca platicamos con ellos, si nunca les dijimos a nuestros familiares, a mí me gustaría ser donante, es probable que ellos contesten, pues no, yo creo que no done, y eso es suficiente para que no se lleve a cabo la donación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que son personas desconocidas, que mueren en algún accidente o así? ¿El hospital puede tomar sus órganos? No, esto también es muy importante. Cuando una persona muere por alguna lesión o se considera como desconocido, es probable que exista una averiguación previa y esto necesita otro protocolo para poderse disponer de los órganos. Hasta ahora no me ha tocado en México ningún evento en donde la persona tenga muerte cerebral y no haya nadie que pueda disponer de
de este cuerpo. Y bueno, es que hay como muchos, como dices tú, hay muchas barreras y peros, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú no tienes, o sea, si tú tienes a tu a la persona que va a donar en un hospital de los que no están autorizados para donar, y hay que trasladarlo y hay que llevarlo a otro hospital, todo eso es un trámite que tiene que hacer la familia, lo hace el hospital. Pues lo hacen los dos, pero desafortunadamente la familia tiene que acompañar a esta persona hasta que les entreguen el cuerpo y desafortunadamente no suele ser un trámite que lleve solo un par de horas. Te voy a poner algo adicional, Luz María, un tema adicional. Yo una vez tuvimos un caso donde pasó algo muy parecido. El paciente se lastimó la cabeza, un accidente, estaba solo, pero hubo una averiguación previa, puesto que la muerte fue traumática y habría que seguir y ver que no hubiera responsables. La familia decide donar. En ese hospital no hay manera de que se lleve a cabo la donación porque no está autorizado. La familia decide aceptar el traslado a otro hospital. Y una vez ahí, hay que llevarlos al Ministerio Público. Entonces tiene que ir el familiar al Ministerio Público y esto abre otro tema porque pues muchas veces hemos tenido experiencias muy favorables con gente sensibilizada y otras no, en donde el familiar después de que decidió trasladar a su enfermo, a su paciente, bueno ahora con muerte cerebral, y después de que decide ir al Ministerio Público se enfrenta con otras cosas que no son. ¿Cuál es la finalidad de ir al Ministerio Público? Bueno, esto es por asuntos legales, la gente que no pasa en todos desde luego, pero en aquellos en donde hay una averiguación previa, pues se necesita, como lo estipula la ley, que haya una investigación y nosotros abogaríamos porque hubiera alguna figura dentro de este sistema legal que tuviera la sensibilidad, me imagino yo a lo mejor como un ministerio público especializado o alguien totalmente entrenado y educado en el tema. ¿Por qué es importante? Porque yo te comentaba que cuando alguien tiene muerte cerebral, es solo cuestión de tiempo en que el resto de los órganos fallen. Y esto estamos hablando de no más de 24 o 48 horas. Si una persona pierde mucho tiempo en todos estos trámites, traslado, incluso desde el diagnóstico, traslado y Ministerio Público, también hemos tenido casos que la familia está en el Ministerio Público y el donante tiene paro cardiorrespiratorio irreversible y ya no hay nada más que donar. Y por ejemplo, quisiera saber, por ejemplo, si valdría la pena, por ejemplo, tener un ministerio público dentro del hospital. O sea, si solo son 3 hospitales que en el Distrito Federal, pues a lo mejor sí valdría la pena tener un ministerio público dentro del hospital. Yo creo que es bastante válido tu interrogante, pero yo lo haría al revés. ¿Por qué no mejor abrir a que la mayor parte de los hospitales puedan donar, responsabilizar a la gente que se encargaría del procedimiento, hacerlos responsables de lo que hagan, y tener 1 o 2 ministerios públicos para toda la ciudad? No hay tantos donantes todos los días y ellos podrían desplazarse de un lado a otro, por decir algo, ¿no? O encontrar alguna figura que nos permitiera a nosotros o a los coordinadores cuando tengan este problema, supongamos que está en el Ministerio Público y hay una fila de 4 o 5 personas, este es un tema que requiere de una sensibilidad muy importante en el tiempo. 2 o 3 horas pueden hacer la diferencia en 4 o 5 pacientes cuya vida se puede salvar por este donante. Que si se pierde en el trámite o en el papeleo, pues bueno, es una desgracia. ¿A qué se debe de que sean tan pocos hospitales los que tienen el permiso? O sea, sí son permisos, pues son requisitos muy difíciles de obtener, porque digo, tenemos un montón de hospitales que son buenos o que consideramos que son buenos, tanto privados como públicos. También te preguntaría si dentro de los hospitales autorizados hay privados. Sí, sí los hay. Es muy complejo cómo está dividido nuestro sistema de salud. Como tú sabes, hay muchos subsistemas. De repente tenemos el IMSS, el ISSSTE, Marina, hospitales privados, o en otros estados el ICEMIM, en fin, otras cosas. Desafortunadamente, esto golpea mucho el área de trasplantes, porque no está regionalizado como en otros países. En pocas palabras, si yo no tengo acceso a un sistema de salud, yo no soy derechohabiente del IMSS, y necesito con urgencia un órgano, pero estoy en otra institución, es altamente probable que yo no tenga acceso a estos órganos, aunque yo sea el más enfermo de toda la región. Y si hay un donante en esta institución, los órganos se van a ir a pacientes de esa institución, aunque es probable que hubieran podido esperar mucho más que yo y yo me pueda morir en esa espera. Así está como muy dividido. A eso iría también. ¿Cómo funciona la espera, ¿no? Si tú eres un paciente que está esperando la donación de cualquier órgano, ¿cómo funciona? ¿Existen listas nacionales que se comparten con todos los hospitales o por institución, como me estás diciendo ahora, que yo pensaba que no era así? Es así. Desafortunadamente es así. En México está muy dividido. Déjame te explico cómo funciona en otros países.
Estamos hablando de órganos que van a rescatar a alguien de una muy mala calidad de vida o le van a dar una nueva vida, que sin este órgano no tendría oportunidad de vivir. De tal manera que son muy escasos y tenemos que cuidarlos como un tesoro nacional. Ese es, creo, nuestro deber como personal médico y nuestro deber como país, valorarlos y dar una distribución adecuada y justa de estos órganos. Muchos países entienden eso y hacen una distribución regionalizada. Por ejemplo, supongamos que en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, toda esa región es una cadena de más de 120 hospitales. En el caso específico de trasplante de hígado, solo 4 están autorizados para hacer trasplante de hígado. Y si hubiera, en esos 4 están concentradas las listas. Los pacientes se distribuyen en una sola lista. Te iba a decir, ¿hay 4 o no? Es una sola. Una sola lista regional y el más enfermo va primero. Así tiene que ser. Y de ahí para abajo. De tal manera que si surge un donante en esa región, va a ir a ese donante, ese hígado va a ir a donde esté el paciente, sin importar si es un hospital privado, público, académico, puesto que esa es la persona más enferma en la región y sin ese órgano se va a morir. Así es como debe ser. En México, desafortunadamente, ¿La edad no ocurre no así. influye en nada? O sea, que sean niños, por ejemplo. ¿Te refieres a los donantes? Sí, en la lista, ¿no? O sea, si la lista va por... no, a los que están esperando, ¿no? Si en la lista está muy enfermo un adulto y está muy enfermo, de igual manera un niño, si el órgano iría a la persona más joven. Es una muy buena pregunta. Ahí hay un poco de discreción del equipo de trasplantes. Sin embargo, no se deja mucho a la discreción del equipo de trasplantes, puesto que hay cosas demasiado objetivas que pueden decir quién es el más enfermo de los dos. Y ciertamente sí se le da prioridad a niños. Por ejemplo, por así decirlo, si hubiera un donante de aproximadamente 25 años, sabemos que es un donante ideal para un paciente pediátrico y este paciente debería ir primero en esa lista. Si es que los dos estuvieran igual de enfermos, se le da prioridad al paciente pediátrico. Y bueno, y entonces, bueno, ¿y cómo funciona en México, no? Lo de las listas. En México, desafortunadamente, no existe este sistema de regionalización, no hay una lista única. Cada hospital... ¿Cuántas hay? Pues yo creo que hay como hay hospitales que están autorizados para hacer trasplantes. Cada hospital tiene su propia lista, lo cual es muy desafortunado, porque no solo es el centro que lleva a cabo el trasplante el que tiene su lista, sino el centro que genera el donante es el que decide a dónde se van los órganos de ese donante. De tal manera que si hay un hospital enfrente del mío y tienen un donante, pero ellos le quieren dar los órganos a otro hospital que no es el mío, probablemente mis pacientes se priven de tener beneficio de esos órganos, aunque estén más enfermos que el resto. No existe esta regionalización o esta distribución justa en donde el más enfermo va primero, solo se hace por hospital. Y por ejemplo, bueno, en el caso del IMSS, los del IMSS ¿están dentro de la misma lista? Porque no es regionalizado, ¿no? Todos los del IMSS de todo el país están en la misma lista ordenados. Entonces, si sale un hígado bueno de Chiapas, se va a Tijuana. Es lo que debería hacerse. Lo que debería hacerse es que dentro del mismo sistema de salud, si hay un donante, supongamos en un hospital de la Secretaría de Salud, tendría que ir a un hospital de la Secretaría de Salud. Sin embargo, en ocasiones no sucede así, a lo mejor porque no hay algún receptor apropiado para este donante y se puede ofertar a otros sistemas de salud. ¿Existen como convenios? Existen convenios entre hospitales, efectivamente. Nosotros tenemos convenios con varios hospitales y esto es producto de muchísimo trabajo, de gente que altruísticamente ha dedicado horas a la mitad de la noche, a la mitad del fin de semana, a la mitad de vacaciones, para no dejar pasar oportunidades que beneficien a nuestros pacientes. ¿Y hay algún tipo de control? Porque podría ser que algún enfermo fuera y bueno, pues me voy a ir al hospital donde la lista está más corta o me voy a formar todos. ¿Se comparten las listas? ¿Tienen conocimiento? Porque podría estar el mismo enfermo en todas, ¿no? Y pues le quita oportunidad. Hay un registro, tienes razón, hay un registro en el Centro Nacional de Trasplantes en donde se establece que uno solo puede estar enlistado en un hospital. De tal manera que yo no puedo andar buscando o poniendo mi nombre en diferentes listas. Sin embargo, lo que sí puedo hacer, y estos son por espacios, áreas de oportunidad que tenemos que cambiar, es yo sí puedo buscar en qué hospital se me puede ofrecer un trasplante lo antes posible.
Sí, bueno, el de la lista más corta. ¿Estas listas son públicas? O sea, ¿la información es pública? No es información pública. Entonces, podría prestarse un poco a opacidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si tienes la lista, tú sabes, o sea, como enfermo, ¿no? Tú sabes en qué lugar estás y qué no va a pasar, pues que haya alguna alteración, ¿no? Sí. Nosotros somos muy claros con nuestros pacientes y siempre les explicamos que independientemente de su estrato socioeconómico, su nivel cultural, la razón que sea, eso no nos importa. El más enfermo va primero. Y de acuerdo a eso es como se distribuyen los órganos. Sin embargo, otros hospitales pueden tener criterios distintos para asignación de órganos, aunque en teoría tienen que basarse siempre en la gravedad. Sí, por ejemplo, los hospitales privados, porque tú ahora me mencionas que no importa el nivel socioeconómico, pero si alguien no tiene las posibilidades para pagar ese procedimiento, ¿qué sucede? O sea, la gente que no tiene un servicio médico, que no tiene un seguro de gastos médicos mayores, no tiene acceso, no tiene esta posibilidad. Están en serios problemas. Es muy desafortunado, pero el trasplante, a pesar de que es un procedimiento caro, se hace porque es más caro tener a un paciente enfermo sin trasplante. Sin embargo, sí se necesita tener un apoyo económico importante para llevarse a cabo el trasplante y para tener medicamentos después del trasplante que garanticen la sobrevida lo mejor posible y a largo plazo de este órgano. Sí, es una pregunta frecuente, se necesita tener cierto apoyo económico que se puede lograr por instituciones como el IMSS, como el ISSSTE, incluso otros lugares, ¿no? Fuera de México. La gente que no tiene recursos, ¿qué hace? ¿Qué hace aparte de ir a las instituciones? Nosotros vemos muchos de los pacientes que no tienen recursos y tenemos un equipo extraordinario de trabajo social haciendo milagros para poderles conseguir recursos y poderlos trasplantar. ¿Tienes conocimiento de si, por ejemplo, lo que el Seguro Popular, que es como el nuevo seguro para la gente que no tiene otro tipo de acceso a servicios médicos, hace este tipo de operaciones? El Seguro Popular desafortunadamente no cubre trasplantes ni medicamentos post-trasplantes en los adultos. Otra de las cosas que creo que hace complicado, y he escuchado que hace complicado lo de los trasplantes, es lo de la compatibilidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué no cualquier órgano puede ser compatible para otra persona? Y también ahí pues cambia el orden de la lista, ¿no? No solo es el más enfermo, sino también es el que sea compatible. Esto varía mucho dependiendo de los órganos. Tenemos que pensar que hemos evolucionado por millones y millones de años y tenemos un sistema inmunológico que nos defiende de no morirnos por cualquier gripita y cualquier cosa. Este sistema está constantemente buscando en nuestro cuerpo qué cosas hay ahí que no son de nosotros. Puede ser un virus, puede ser una bacteria y lo va a atacar. Igual puede ser un órgano que se parece un poco a nosotros, pero no es idéntico y lo va a atacar. De tal manera que cuanto más se parezca a mí, menos la probabilidad que lo ataque. Entonces, si mi hermano gemelo me dona un riñón, es altamente probable que yo no tenga tanto rechazo contra ese riñón. Pero si tú quisieras regalarme un riñón y me lo donas, somos muy diferentes y por adentro estamos iguales y mi sistema inmune lo va a atacar. De acuerdo del órgano, ¿qué tanto lo va a atacar más? Por ejemplo, en el caso del hígado, no se necesita mayor compatibilidad más que el grupo sanguíneo. En el caso de riñón, es mucho más importante no solo el grupo sanguíneo, sino ver que cuanto más compatibles seamos, menos probabilidad de rechazo va a haber en el futuro. ¿Y en qué consiste la compatibilidad? O sea, ¿qué tipo de pruebas se hacen? Hemos visto que el sistema inmunológico casi siempre ataca unas proteínas que se expresan en las células de los tejidos. Y tenemos muy bien identificados, después de muchos años de investigación, cuáles son las que más probablemente se pueden afectar y esas se pueden estudiar y analizar. De tal manera que cuando tenemos un paciente que me va a donar, en el caso de donante vivo, se puede estudiar esto con tiempo. En el caso de donante cadavérico, una persona que tuvo muerte encefálica, no es tan importante, salvo en excepciones, sino solo la compatibilidad de grupos sanguíneos. ¿Y realizando todo este tipo de estudios es como un seguro de que va a funcionar? No hay garantías. No hay garantías, todo acto humano tiene consecuencias y nosotros intentamos que nuestras consecuencias sean favorables para nuestros pacientes, por eso nos preparamos como cuerpo médico, por eso preparamos a nuestros pacientes y después de una evaluación con el más estricto apego a la ética y con la más alta calidad médica, decidimos si un paciente tiene el beneficio o no del trasplante, a sabiendas de que puede haber
efectos colaterales o secundarios que le puedan repercutir a ese paciente. Sin embargo, a pesar de eso, cuando decidimos que un paciente es candidato a trasplante es porque sabemos que el beneficio es muy claro para el trasplante a pesar de los riesgos. Y sin garantías te puedo decir que hay mucha gente trasplantada de órganos jugando básquetbol profesional, jugando fútbol profesional, corriendo maratones, volando aviones. La gente regresa a una calidad de vida extraordinaria. Alan, tenemos que ir nuevamente a una pausa, pero seguimos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INASIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INASIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios para el programa. Alan, estábamos hablando de la donación, de la compatibilidad de órganos con los pacientes. Quisiera que me comentaras si hay suficientes médicos, si tenemos la capacidad de médicos especialistas en trasplantes en México. Mira, es algo muy importante porque yo creo que hace falta más gente involucrada en el tema, más cirujanos que sean capaces de hacer estos procedimientos. No todos los cirujanos tienen entrenamiento para todos los órganos. El trasplante de órganos más frecuente en México probablemente es el de riñón. Pero y el de córneas, ¿no? Me comentabas que el de córneas es el número 1. Así es, que sería en la categoría de tejidos. Pero para que te des una idea, los problemas crónicos del hígado y la cirrosis ocupan la segunda causa de muerte en México en pacientes de edad productiva. Casi 20,000 personas mueren al año debido a esto. Y desafortunadamente, en etapas tardías, el único tratamiento que los puede rescatar de morir es el trasplante de hígado. Y en México solo se hacen alrededor de 100 trasplantes de hígado por año. De tal manera que sí, hace falta mucho más, pero no solo personal médico, sino más organización entre nosotros, mayor comunicación entre las instituciones, mayor vigilancia para que los órganos se distribuyan de manera correcta a las personas que les tiene que llegar. ¿Cuál es la regulación para la práctica? ¿Existe una regulación para esta práctica? ¿Existen delitos que pueden ser cometidos por los médicos? Sí lo existe. La Ley General de Salud establece detalladamente cómo se debe hacer todo lo que está en relación con trasplante de órganos. Desafortunadamente hay muchos espacios, hay muchas áreas de oportunidad que debemos buscar y trabajar arduamente para que esto sea más transparente, como tú me decías hace rato, con menos opacidad, que resulte en beneficio de mayores pacientes. En un hospital, poniendo como ejemplo en el que tú trabajas, ¿quién es el encargado de verificar que los órganos lleguen a donde tengan que llegar? O, no sé si es el mismo coordinador o procurador de los órganos. Y creo que existe algún tipo de consejo, no sé cuál sea su función. Sí, este consejo es un comité de trasplantes, es un comité interno. También la ley establece que todos los centros de trasplantes deben tener un comité interno de trasplantes encabezado por el director del hospital y un equipo multidisciplinario de gente, además de estar en contacto con un comité de bioética. Para contestar tu pregunta, en nuestro hospital somos todos. Somos todo este comité de trasplantes que nos juntamos por lo menos una vez a la semana y estamos en comunicación diario, analizamos nuestra lista de espera, analizamos a los pacientes por gravedad y cuando tenemos una oferta de un donante, vemos que se asigne al más enfermo que sea compatible con ese donante. Quisiera que habláramos de un caso. Yo estuve investigando un poco y en la revista Proceso de hace unos meses sale un artículo en el que dice algo así como trasplante de órganos o de influencias, ¿no? Sí. Sí se ha llegado a cometer delitos con este tipo de prácticas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo pueden cometer delitos? Como si se supone que está en la ley, se supone que existe el comité, el consejo, ¿qué es lo que pasa? Es una muy buena pregunta y es un tema bastante desagradable. Primero que te quiero decir es que en México hay mucha gente muy capaz y muy competente haciendo para que el trasplante sea una realidad para más pacientes mexicanos.
Estoy muy al pendiente de esta publicación que salió en los medios y es desagradable que haya este tipo de publicidad negativa para el trasplante, porque yo no quisiera que por esto la gente se alejara de la donación o dijera no voy a donar porque hay esas cosas. Sí le quiero decir a la gente que hay mucha gente trabajando honestamente para que eso se lleve a cabo. Desafortunadamente hay muchos espacios libres en nuestras regulaciones. En pocas palabras, necesitamos hacer reglas claras, que no quede ningún espacio a duda de cómo se deben optimizar los órganos que una persona decide regalarnos para alguien más. Si no tenemos reglas claras, no tenemos estas listas regionales para saber quién es el más enfermo, corremos el riesgo de que en algún lugar que esté autorizado para hacer trasplantes se distribuyan los órganos de una manera que no es la más correcta. Yo sí he tenido desafortunadamente experiencias con pacientes que han sido nuestros pacientes o están en nuestra lista de espera y en su desesperación por poder encontrar un órgano han buscado otras alternativas. Y sí estoy enterado de que ha habido centros que les han dicho que por una cantidad de dinero pueden tener acceso a otros. O sea, sí existe. Eso sería como un tipo de tráfico de órganos, no el tráfico de órganos que muchas veces hemos visto en las cadenas de correo que te dicen, no, pues cuidado porque un día amaneces en la bañera y ya no tienes un riñón, sino esto también es tráfico de órganos, ¿no? El vender un órgano a alguien. ¿Venden un lugar en la lista o venden el órgano directamente? Pues mira, yo no te puedo contestar eso. Yo tengo mucha confianza en que nuestras autoridades competentes podrán elucidar qué es lo que está pasando en estos centros que han mandado banderas rojas, pero yo no he tenido conocimiento de ningún caso que reciba uno en correos electrónicos, ¿no? De que me desperté con una cicatriz y ten cuidado, de eso no. Sin embargo, creo que sí es más probable, puesto que no es totalmente transparente y porque no está absolutamente bien regulado, que alguien decida a dónde se pueden ir los órganos. Por ejemplo, Luz María, te decía hace rato que es discreción del comité interno del centro, de cada centro decide a dónde se van los órganos. Ya de entrada, pues ellos pueden decidir que se vaya a un hospital o a otro. Y yo quiero creer que lo harán en el máximo beneficio de los pacientes. Y probablemente así lo hagan, pero es posible que haya alguien más enfermo en algún otro lado y este centro que generó el donante ni siquiera tenga conocimiento que ese paciente existe para decir van a ir para allá los órganos. Si ya empezamos de ahí, pues puede haber espacio para que en algunos comités se decida una asignación de órganos de manera diferente. Me decías que en algunos otros, o sea que en algunos países las listas se acomodan así, ¿no? El más enfermo va primero. ¿Y en México cómo es? ¿Es el que va llegando en la fila? No, en México depende de cada órgano, pero lo único que establece la ley es se debe tomar en cuenta la gravedad del paciente para su asignación de órganos. Eso es lo que dice. También a qué institución pertenece, de tal manera que, como decíamos hace rato, si pertenece al IMSS, pues se le debe dar prioridad a los que están en el IMSS y entre otras cosas. Sin embargo, no es muy específico al respecto. Ahora, eso deja un espacio enorme para decir, bueno, ¿quién es el más enfermo? Sí, claro. Bueno, ahí el comité podría decir. El comité podría decir en qué se basa para eso. Y la verdad es que sí hay lineamientos para decir quién es el más enfermo. En el caso de hígado usamos una calificación que está estandarizada, que es totalmente objetiva y de acuerdo a unos exámenes de sangre se puede saber quién es el que mayor riesgo tiene de morir sin el hígado y ese es el que tiene que ir primero. En el caso de riñón sabemos que a mayor número de años en hemodiálisis, mayor la mortalidad. De tal manera que el tiempo en lista de espera es muy importante en el caso de riñón. No así de hígado. Para el riñón hay diálisis, para el hígado no hay nada. Entonces, si yo soy el más enfermo en ese momento, sin importar que haya alguien esperando 3 meses o un año, si yo soy el que más probabilidad tiene de morirse por falta de un hígado, yo tengo que ir primero en la lista. En el inicio del programa me decías que bueno, también existen las donaciones en vida, por ejemplo, podría ser de regalar un riñón a alguien. Y también me comentabas antes de entrar al programa que también puede ser en vida la del hígado. ¿Cómo es esto si nada más tienes uno? Mira, el hígado es un órgano fascinante. Y una de las cosas que tiene el hígado, que lo demuestra de inmediato, es su capacidad de regeneración. Si por alguna razón tuvieras que remover la mitad de mi hígado, supongamos que tengo un tumorcito o la razón que fuera, y me tomas un estudio en aproximadamente 4 semanas, vas a ver que mi hígado regresó casi por completo a su tamaño normal. De tal manera que aunque sea un órgano non,
Es posible en ciertas condiciones y en ciertos casos poderlo dividir en dos y dar un pedazo de eso a un paciente. Y en este caso mencionabas la palabra que me gustó mucho, era regalarle un riñón a alguien. También existe la venta de órganos, ¿no? O sea, que alguien dice, ¿sabes qué? Se ofertan en internet, ¿no? Vendo mi riñón. ¿Esto es un delito? Es un delito. Está prohibido, eso se considera tráfico de comercialización con órganos. Eso no debe ocurrir. Existen lineamientos internacionales que lo prohíben el turismo en trasplante, prohíben que la gente obtenga beneficio de esto. ¿Y por qué? Porque es coercivo. Se han hecho muchos estudios, hubo un estudio muy interesante que salió en una publicación médica muy reconocida, en donde hubo algún lugar en Pakistán en donde los pacientes donaron sus riñones y se les dio una remuneración. Se siguió a estos pacientes después de haber donado cómo les iba, y la inmensa mayoría tenían muchos trastornos relacionados con la donación, ya sea depresión, crisis de ansiedad u otras cosas. Y no solo eso, sino que la inmensa mayoría ya no tenía el dinero que les habían dado para la obtención de sus órganos. Está totalmente prohibido y no debe pasar. Entonces, también de lo que me estás diciendo ahora, también hay que darle seguimiento al donador. O sea, yo hubiera pensado, si yo estoy sana y dono mi riñón, pues ya se lo regalé y denle seguimiento a él, que era el que estaba enfermo. Yo estoy bien, ¿no? Esa es otra gran área de oportunidad. No le damos seguimiento ni siquiera a nuestros receptores. No hay manera de que públicamente tú puedas acceder a una base de datos y decir, oye, este hospital trasplantó a 20 pacientes, ¿cómo les fue a 1 año, a 5 años? Eso sí ocurre en otros países. Y es una información pública que tú puedes accesar en internet y ver, oye, tal centro en Estados Unidos dice que hizo 100 trasplantes de hígado, ¿cómo les fue a sus pacientes a 1 año y a 5 años? Claro, porque el éxito pues no es que salga vivo del quirófano, ¿no? Sino que siga bien. Totalmente. Y es momento de movernos al siguiente paso. Estamos un poquito en ese paso como estaba Estados Unidos y otros países hace 40 años. Podemos hacerlos, ahora hagamos más. Ya no. Tenemos que saber que muchos de estos órganos van a dejar de funcionar en 1, 2 o 3 años si no les damos el cuidado apropiado. Y si los cuidamos muy bien, hay una persona ahorita que lleva 43 años trasplantada de hígado y un riñón puede servir por muchísimos años, pero tienen que ser manejados y seguidos por un centro que realmente sepa cómo se debe lograr esta sobrevida a largo plazo. ¿Y no hay áreas en los hospitales que les den seguimiento a los pacientes trasplantados? Se le ha dejado a la iniciativa de los hospitales. Nosotros desde luego que sí, tenemos un seguimiento muy estricto de nuestros pacientes. Desde el primer trasplante que se llevó a cabo sabemos exactamente bien qué les pasó y tenemos esa información disponible. Sin embargo, en muchos hospitales no. Habrá hospitales en donde se sepa su seguimiento y habrá otros en donde se hizo el trasplante por un hospital privado, el paciente se fue y ya no hay manera de saber qué le pasó. En el caso de los donantes, pero por supuesto, un donante vivo es una persona que tenemos que cuidar como cuidamos a cualquier héroe, que no son muchos. Tenemos que cuidarlo por completo y ver que es una persona sana que se está sometiendo a una cirugía que no necesita. Te voy a hacer 3 preguntas, que a lo mejor no me puedes contestar 2 de ellas muy claramente, pero es una, ¿qué pueden hacer? La primera sí, ¿qué pueden hacer los médicos para mejorar esta práctica? Necesitamos convertirnos en activistas, necesitamos involucrarnos todos, tener más conocimiento. Yo me he encontrado, por ejemplo, en algún estado de la República, alguna vez me hablaron para decirme, oye, tenemos un riñón, ¿lo quieres? Claro que lo quiero, mándamelo para ver si es para alguno de mis pacientes. Y por curiosidad pregunté, oye, ¿y qué le pasó al hígado? Paciente joven que era un candidato idóneo, que tenía alguna alteración por ahí, y me dijeron, no, pues no lo obtuvimos, la cirugía de la recaudación de órganos ya se hizo, y me dio mucha tristeza ver que ese hígado pudo haberle salvado la vida a alguien más. De tal manera que tenemos que llenarnos de más conocimiento como médicos. Tenemos que involucrarnos porque es un tema que nos ocupa a todos. Si tú, Luz María, o yo necesitamos un trasplante ahorita, no hay información, no es fácil llegar a la información, qué paso seguir, cómo llegar a ese órgano que nos pueda ayudar a mejorar la calidad de vida o vivir por más tiempo. De tal manera que tenemos que ser más activistas en el tema y ser más receptivos. Tenemos que entender también a los pacientes. Los pacientes, si yo llego a un hospital enfermo porque tuvo un traumatismo craneoencefálico y nadie le da informes a mi paciente por 3 días y luego salen a pedir la donación, ¿qué cree que va a pasar? Sí, claro.
Tienen que ser más sensibles. Así es. Y bueno, las otras dos preguntas te las voy a preguntar juntas porque nos quedan 2 minutitos. Es ¿qué puede hacer, qué debería de hacer el gobierno para hacer mejor estas prácticas y qué puede hacer la sociedad civil para mejorar esto? Pues yo creo que la respuesta también va a ir para los dos. Tenemos que ser activistas todos, la ciudadanía, pero el gobierno también. Tenemos que darnos cuenta que tenemos un rezago internacional bastante importante, que no estamos logrando la generación de donantes suficientes para beneficiar a pacientes mexicanos. Esto no ha pasado desapercibido a la comunidad internacional. Hay organismos internacionales que han enviado a México cartas expresando esta preocupación y tenemos que buscar todas estas áreas de oportunidad donde podemos mejorar. Yo creo que hay básicamente 2 maneras de hacerlo. Entender que un órgano de un donante cadavérico es un regalo de vida que se debe ver como un tesoro nacional para poderlo distribuir de la manera más justa y más equitativa. Y la segunda, entender que esta situación del trasplante para muchísima gente es una situación de absoluta desesperación. Yo he visto pacientes jóvenes de 20 años que estaban haciendo su vida totalmente normal y de repente de la noche a la mañana se pusieron enfermos y el hígado dejó de funcionar por alguna razón o tienen falla renal y empiezan un peregrinaje que los saca de una vida productiva que es muy costosa. Como ciudadanos tenemos que darnos cuenta que está en nuestras manos poder salvar la vida de antes. Y te decía que eran 2 cosas. La otra es ver todo en beneficio del paciente. Es el paciente quien tiene que estar alrededor de todo, de nuestras regulaciones, de nuestras normas. Entender, le estoy haciendo fácil a un paciente donar, si lo tengo que mover de un hospital a otro, si lo tengo que llevar a un ministerio público, si lo tengo que hacer otras cosas. De tal manera que haya una cultura de donación de todos, una cultura de legisladores, una cultura de médicos, una cultura de medios, no solo de los pacientes. ¿Existen organizaciones de la sociedad civil que se dedican a esto? ¿Podrías mencionarnos algunas como para que el auditorio se quede con algunos nombres por si tienen interés de donar? Desde luego, hay muchas y yo creo que se pueden encontrar fácilmente en internet. Una que yo he tenido la oportunidad de conocer es Fundación Ale. Hacen un trabajo estupendo tratando de aumentar la donación. El Centro Nacional de Transplantes trabaja activamente con ellos, es el CENATRA. También yo les propongo que activamente nos involucremos, busquemos información, busquemos qué centros quieren aumentar esto. Y no solo eso, yo he tenido la sorpresa de amigos que uno hace un par de semanas corrió una carrera con su playera de Dona Órganos, Regala Vida, sin tener ninguna relación con eso. Hay mucho más que se puede hacer. Está en cada uno de nosotros fomentar la donación. Así es. Alan, yo te agradezco muchísimo, nuestro tiempo se terminó, pero qué tema tan interesante. Muchas gracias a ti, Luz María. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE. Sí.